Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Chávez, estudiante del segundo ciclo de la Facultad de Derecho. Hoy vamos a ver el tema de la despenalización del aborto en el Perú desde el punto de vista moral y jurídico. Sobre el caso en particular, motivo del presente ensayo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el año 2003 determinó que el Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionar información ni acceso al aborto legal y seguro. Ante este hecho recurrente en nuestro país, surge la interrogante: ¿se debe despenalizar el aborto en casos de violación sexual a menores de edad? En este ensayo vamos a sustentar de que sí se debe despenalizar el aborto en casos de violación sexual a menores de edad, bajo los siguientes criterios. En primer lugar, ante ese gravísimo hecho mencionado líneas arriba, actualmente el aborto en el Perú no está legalizado para casos de este tipo. Frente a ello, el Estado peruano aún no tiene una postura formal para su legalización. Como consecuencia de ello, el derecho a decidir de las mujeres y a no ser revictimizadas tras una agresión sexual o embarazo y maternidad forzosa sigue siendo vulnerado. En este punto, cabe precisar que el aborto, desde una perspectiva ética y moral, es una resolución de un dilema moral. Es un dilema entre dos males. Por un lado, la maternidad forzada y por el otro, la interrupción del embarazo. En este sentido, la mujer no tiene alternativa. Entonces, cabe la siguiente interrogante: ¿qué implica la moral en el aborto? La moralidad frente al aborto reside en la autonomía de la voluntad de la mujer. En segundo lugar, hay que preguntarse por qué los derechos de las mujeres, sobre todo en este que es tan íntimo y relevante, están aún en manos del Estado. ¿Acaso los hombres tienen que pedir permiso, por ejemplo, para hacer libre uso de su cuerpo? ¿O cuándo se ha visto a un hombre demandando al Estado para someterse a una vasectomía? ¿No es en alguna medida un procedimiento que puede impedir la vida? En ese mismo contexto, se dice que la mujer puede ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, si así lo deciden, de forma segura, gratuita y legal, dentro de las próximas 24 semanas. Dicho esto, surge nuevamente la siguiente controversia, en el contexto mucho más amplio, ¿no? ¿Se debería despenalizar el aborto en casos de violación sexual en el Perú? En tercer lugar, vale cuestionarse nuevamente cuáles son los límites éticos y legales del accionar del Estado peruano respecto al aborto en caso de violación a una menor de edad en evidente estado de vulnerabilidad total, frente a un sistema insolidario y sancionador. La respuesta a ese interrogante enraiza una profunda problemática cultural andina, donde las violaciones a menores de edad y el incesto son actos, si bien es cierto, punibles en su contexto legal, pero aún permisivos con la sola aceptación y compromiso de responsabilidad con la víctima por parte del agresor de este acto criminal. En este sentido, los límites éticos aún no están claros en la medida que colisionan con las posturas a favor y en contra. Los límites legales se plantearían desde la perspectiva de la implantación de una política legal de despenalización del aborto no terapéutico en el Estado peruano. Mientras tanto, los índices van en aumento exponencial. Aquí cabe la pregunta: ¿quién rezarse a Camila el daño moral, físico y social? Todo parece indicar que es una víctima más de la insensibilidad gubernamental y de la desidia de algunos operadores de justicia en nuestro país. En otro lugar, ¿el aborto en el Perú es un problema jurídico o un dilema moral? El aborto en el Perú es un problema jurídico, en la medida que se ha tipificado esta conducta como un delito en nuestro ordenamiento jurídico penal, estableciendo la conducta típica
así como sus atenuantes o agravantes y las penas a imponer por la comisión del mismo. Sin embargo, aun cuando representa un dilema ético, puesto que, como se ha indicado, la moral impuesta, específicamente la moral cristiana, ha conllevado a que un sector de la población no permita que se flexibilicen las leyes en esta materia, ya que no debería influir en la legislación de un Estado constitucional de derecho. En nuestra opinión, consideramos que sí se debería despenalizar el aborto en casos de violación, y más aún tratándose de menores de edad en estado de vulnerabilidad ante la ineficacia gubernamental, como es el caso de Camila, donde el aparato del Estado, a través de sus organismos competentes, vulneran y atentan derechos fundamentales, al no ejercer tutela jurisdiccional sobre menores en estado de abandono y, por el contrario, la revictimiza, llegando a causar grave e irreparable perjuicio social, físico y psicológico en las víctimas. Conclusiones. La doctrina jurídica expresa que cuando un sistema jurídico impone límites a la libertad de la mujer en su elección de ser madre, atenta contra el principio de igualdad y esto viola el sistema en que se sustenta la ideología de los valores y principios de igualdad entre las personas. La necesidad de despenalizar el aborto en los casos de violación sexual tiene una incidencia en la dignidad de la mujer, su libre desarrollo de la personalidad, la protección a su integridad física, moral y psicológica al verse afectada. En este sentido, el Estado debería de contemplar la modificación del Código Penal en todos los casos de violación sexual, especialmente en menores. Posibles soluciones que planteamos en el presente ensayo. Primero, cambios en la legislación peruana con la implantación de una política integral de despenalización del aborto no terapéutico en el Estado peruano. Segundo, educación sexual integral al personal de salud y a las mujeres adolescentes acerca de la planificación familiar y salud mental. Y finalmente, garantizar a las víctimas de violación sexual tratamiento psicológico para restablecer su salud emocional. Muchas gracias.